Ya. Un ratito. Ya. Entonces vuelvo a repetir. Cuando el aire ingresa a la fosa nasal, el aire ingresa con oxígeno por la narina. Llega a la porción vestibular y en la porción vestibular hay unos pelitos, ¿ya? Acá hay unos pelitos. Esos pelitos se llaman ba, be, bi, bo, bu, bi, brisa, vibrisa, ¿ya? Vibrisa. Vuelvo a repetir, cuando el aire ingresa por acá por la narina, ¿ya? Llega a la porción vestibular, pero acá en la porción vestibular hay pelos llamados vibrisas. Esas vibrisas retienen las impurezas del aire, retienen las impurezas del aire. Entonces, ¿para qué me sirve la porción vestibular? Para filtrar el aire, gracias a los pelitos que retienen las impurezas. Luego el aire llega a la porción respiratoria. Recuérdate, la porción vestibular filtra el aire por sus pelos que tiene, por sus vibrisas. Luego llega a la porción respiratoria y el aire en la porción respiratoria se calienta por la sangre que hay, se filtra y se humedece. Luego pasa por la coana, llega a la nasofaringe, ahí también se filtra, se humedece y se calienta. En la bucofaringe lo mismo, en toda la vía respiratoria va a ocurrir lo mismo. Se filtra, se calienta y se humedece el aire en toda la vía respiratoria. Vía respiratoria es desde la fosa nasal hasta el bronquiolo terminal, no te olvides. Entonces, en toda esa vía se va a calentar, filtrar y humedecer. ¿Por qué? Porque en toda esa vía hay producción de moco, los cuales humedecen y filtran al aire, ya que hay células mucosas y células caliciformes. Luego sale por el aditus laringio. El aire con oxígeno pasa por la laringe, por la tráquea, por los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolo inicial. Luego el aire con oxígeno entra al bronquiolo terminal. Luego conducto bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, ¿ya? Luego el saco alveolar. Pero cuando llega al bronquiolo respiratorio, entra al alveolo. Cuando llega al conducto alveolar, entra al alveolo. Cuando llega al saco alveolar, entra al alveolo. Entonces, ¿con cuánto de presión llega el aire? ¿Con cuánto de presión llega el oxígeno al alveolo? Llega con una presión de 105 milímetros de mercurio. 105 milímetros de mercurio. Pero en el capilar, el oxígeno, en el capilar, el oxígeno tiene una presión de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Repito, en el alveolo, el oxígeno tiene una presión de 105, Y en el capilar, la presión del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? De 40 milímetros de mercurio. ¿Ah? Entonces, si la presión del oxígeno en el alveolo es de 105 milímetros de mercurio y en el capilar es de 40 milímetros de mercurio, entonces cualquier molécula, sustancia, va a pasar de un ambiente de donde tiene menor presión, de mayor presión, a un ambiente donde hay menor presión. Entonces, acá en el alveolo, la presión del oxígeno es 105 milímetros de mercurio. En cambio, acá la presión en el capilar del alveolo es de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, por eso es que el oxígeno pasa del alveolo a la sangre, por la diferencia de presión. Pero en el capilar alveolar, ya, acá lo voy a poner
espérate. Un ratito. Acá vamos a ver. Un ratito. Espérate. Un ratito. Ya, vuelvo a repetir entonces. Entonces, cuando llega el oxígeno al alveolo, llega con una presión de 105 milímetros de mercurio, con 105. Entonces, como en el alveolo la presión de oxígeno es de 105, en cambio en el capilar alveolar la presión de oxígeno es 40 milímetros de mercurio, por eso logra pasar el oxígeno del alveolo a la sangre alveolar o al capilar alveolar. Pero la presión del CO2 en el capilar alveolar es de 45 milímetros de mercurio y la presión de CO2 en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del CO2 en la sangre del capilar alveolar es mucho mayor a la presión del CO2 en el alveolo. Entonces, por eso que siempre cualquier sustancia o molécula pasa de un lugar donde hay mayor presión a un lugar donde hay menor presión. Es por eso que el CO2 del capilar alveolar pasa al alveolo. Entonces, ¿por qué se da la hematosis entre el alveolo y el capilar alveolar y viceversa? Por la diferencia de presiones, ¿ya? Entonces, repito una vez más, cuando llega el aire al alveolo, llega con un oxígeno que tiene la presión de 105 milímetros de mercurio y en el capilar alveolar de 40 milímetros de mercurio. Entonces, entra el oxígeno del alveolo al capilar alveolar. Entonces, una vez que ingresa el oxígeno, ¿ya? Una vez que ingresa el oxígeno del alveolo al capilar, ha entrado con esta presión. Por lo tanto, ahora el oxígeno en este capilar alveolar aumenta su presión. ¿A cuánto aumenta? A 105 milímetros de mercurio. 105, recuérdate. Y acá, como ha pasado el CO2 al alveolo, con esta presión de 45, entonces acá baja la presión. ¿A cuánto baja la presión del CO2? A 40 milímetros de mercurio. Entonces acá el oxígeno aumenta una presión de 105 y acá baja la presión del CO2 a 40 milímetros de mercurio. Entonces con esa presión la sangre es transportada ya por toda la vénula, por la vena, aurícula, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale la sangre por la arteria aorta con una presión de oxígeno de 105, pues, y con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Pero es la arteria aorta, solo debe llevar sangre con oxígeno y no con CO2. Ya te dije, si hay los dos tipos de gases dentro de la sangre, solo que por la mayor cantidad se te dice que la arteria tiene oxígeno, pero en realidad toda arteria no solo conduce oxígeno, sino CO2. Si a mí me preguntan en el examen, ¿qué contiene la sangre en la arteria? CO2 u oxígeno, tú no vas a buscar los dos, tú pones por mayor prioridad al oxígeno por mayor cantidad, ¿ya? Entonces, repito una vez más, cuando llega el aire inspirado, llega al alveolo, el aire inspirado llega al alveolo con una presión de 105 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Y cuánto es la presión del
oxígeno en el capilar alveolar de 40 milímetros de mercurio. En cambio, la presión del CO2 en el capilar alveolar es de 45 milímetros de mercurio. Y la presión del CO2 en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como acá en el alveolo la presión del oxígeno es de 105 en comparación a 40, entonces el oxígeno pasa del alveolo hacia el capilar. ¿Por dónde pasa? Ya sabes, pues pasa por el neumocito tipo 1, ¿ya? Ahora, en el caso del CO2, como acá la presión es mucho mayor en el capilar alveolar comparado al alveolo, 45 contra 40, entonces el CO2 pasa del capilar al alveolo por el neumocito tipo 1. Entonces, ¿por qué se da el intercambio de gases? ¿Por qué se da la hematosis entre el alveolo y el capilar alveolar? Por la diferencia de presiones. Pero ya que del alveolo el oxígeno ha pasado con una presión de 105, entonces ahora acá en este capilar, la presión del oxígeno ya no será de 40, sino será de 105. Y como acá el CO2 ha pasado del capilar alveolar al alveolo, aquí baja la presión del CO2 a 40 milímetros de mercurio. Ya 40 del oxígeno ha subido a 105 y del CO2 ha bajado a 40. No te olvides, en el capilar alveolar el oxígeno ha subido a una presión de 105 y la presión del CO2 ha bajado a 40. 105, 40. Entonces, la sangre ahora con esa presión comienza a desplazarse, a recorrer por la vénula con esta presión de 105 la presión de oxígeno y 40 la presión del CO2. Entonces es transportado por la vénula, por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y la sangre sale de la arteria pulmonar con una presión de oxígeno de 105 y con una presión de CO2 de 40. Entonces, con esta presión, los gases están viajando por la arteria aorta, ya, con esa presión. Un ratito. Un ratito. Ya, entonces la sangre está saliendo por la arteria aorta con un oxígeno que tiene una presión de 105 milímetros de mercurio. Y está saliendo con el CO2 con una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que llega la sangre al capilar con un oxígeno que tiene la presión de 105 y la presión del CO2 de 40, entonces verifico acá cualquier célula de mi cuerpo, tiene la presión de oxígeno tiene o es de 40 milímetros de mercurio y la presión del CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, en cualquier célula del cuerpo, repito, la presión del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la presión del CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, como acá la presión del oxígeno en el capilar es de 105, frente al oxígeno de cualquier célula del cuerpo de 40, entonces pasa el oxígeno del capilar sistémico a cualquier célula del cuerpo por esta diferencia de presiones. Y el CO2 de cualquier célula del cuerpo pasa al capilar sistémico porque acá la presión del CO es de 45 y del capilar alveolar el CO2
tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Es por eso que el CO2 pasa de cualquier célula del cuerpo al capilar sistémico, por la diferencia de presiones. Entonces, ¿por qué en el capilar sistémico y cualquier célula del cuerpo hay un intercambio de gases? También por la diferencia de presiones. Entonces, si acá ha pasado el CO2 al capilar sistémico con una presión de 45, entonces ahora acá el capilar sistémico tiene un CO2 con una presión de 45 milímetros de mercurio. Y como acá ha pasado el oxígeno del capilar sistémico a cualquier célula del cuerpo con una presión de 105, entonces ahora acá baja la presión del oxígeno, baja 40 milímetros de mercurio. Entonces ahora la sangre sistémica tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Entonces ahora la sangre con estos gases, con estas respectivas presiones, van a dirigirse hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, hay un intercambio de gases entre cualquier célula del cuerpo y cualquier capilar del cuerpo por la diferencia de presiones. Entonces, ahora, ya llegó a la aurícula derecha la sangre con un CO2 con 45 milímetros de mercurio y con un oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Baja al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y llega nuevamente al capilar alveolar. ¿Con cuánto de presión llega al capilar alveolar? Con una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio y con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Repito, ¿con cuánto de presión llega la sangre a nivel del capilar alveolar? Llega con un oxígeno que tiene una presión de 40 y con un CO2 que tiene una presión de 45. Entonces, acá en el alveolo, el que acaba de llegar ahorita del medio ambiente, llega con una presión de 105 y el CO2 llega con una presión de oxígeno. Y ocurre el intercambio de gas por la diferencia de presiones, ¿ya? No te olvides. Ahora, cuando viaja el oxígeno dentro de la sangre, ¿ya? No viaja siempre solo. Puede viajar solo, libre, pero también es transportado por la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y a la hemoglobina que transporta el oxígeno dentro del glóbulo rojo se le llama oxihemoglobina. Del 100% del oxígeno que es transportado en la sangre, el 3% viaja suelto y el 97% viaja siendo transportado por la oxihemoglobina, un 97%. Entonces, libre, el oxígeno se encuentra un 3% en la sangre y acompañado o transportado por la oxihemoglobina, un 97% del oxígeno. Entonces, en el caso del CO2 viaja de 3 maneras, en el caso del oxígeno de 2 maneras, acompañado y transportado por la oxihemoglobina. En el caso del CO2 puede viajar solo, o sea, libre, un 7%, y transportado por la hemoglobina, que ya no se le llama oxihemoglobina, sino carbaminohemoglobina o carboxihemoglobina, es transportado este CO2 por la carboxihemoglobina, un 23%. Pero también si yo tengo acá un CO2 y agua, ya te dije que si se mezcla 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos, se forma un ácido carbónico. Se rompe en hidrógeno y en bicarbonato. Pero si tú te das cuenta que el bicarbonato tiene un hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos. Un carbono y dentro de estos 3 oxígenos puedo considerar 2 oxígenos, ¿no? Entonces, acá, a través del bicarbonato, viaja el dióxido de carbono, un 70%. Entonces, del 100% del CO2, el CO2 está libre un 7%, con la carbaminohemoglobina un 23%, y a través del bicarbonato un 70%. ¿Ya? Entonces ahí, dale una chequeadita, por favor, y te voy a preguntar.
Listo, chicos. A ver, ¿me ayuda? ¿Con cuánto llega la presión de oxígeno al alveolo a nivel de los pulmones? ¿Con cuánto llega la presión de oxígeno a los alveolos? Con 105 milímetros de Con 105. 105 milímetros de mercurio. Pero en ese momento de la inspiración, ¿con cuánto se encuentra la presión de oxígeno en el capilar? 40 milímetros. 40 40 milímetros de mercurio. Entonces, 105 contra 40. Es por eso entonces que el oxígeno ingresa del alveolo al capilar o del capilar al alveolo. De la viola capilar. Excelente. ¿Con cuánto de presión se encuentra el CO2 en el capilar alveolar? En la 45. inspiración, 45. ¿Y la presión de CO2 en el alveolo? con 40 40 milímetros. 40 milímetros de mercurio. Entonces, ahora, ¿con cuánto de presión se encuentra el oxígeno en el capilar alveolar, ya que se ha dado la hematosis? 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo que de 40? Si ya pasó ya. 105. 105. 105 milímetros de mercurio, claro. ¿Y con cuánto de presión se encuentra el CO2 en el capilar? Con 40. Con 40. Entonces ahora la sangre del capilar alveolar pasa a la vénula. ¿De la vénula hacia dónde pasa? Del capilar alveolar pasa a la vénula y de la vénula A la Las vena. venas pulmonares. a la vena pulmonar. Entonces de la vena pulmonar, ¿a dónde llega? A la aurícula izquierda. Luego, ¿a dónde pasa? Al ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Por dónde sale? Por la arteria aorta. ¿Con cuánto de presión sale el oxígeno por la arteria aorta? Con 105 milímetros de mercurio. Y el CO2 Con 40 milímetros. con 40. 40 milímetros de mercurio. Entonces ahora llega el oxígeno y el CO2 al capilar sistémico. Con 40 milímetros de mercurio, la presión del CO2 y el oxígeno con 105 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene en ese momento la presión? ¿Con cuánto está la presión del oxígeno en cualquier célula del cuerpo? 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Ya, y el CO2, 45 milímetros. 45 milímetros de mercurio. Ya, listo. Entonces, debido a eso, ya sabes que se produce el intercambio de gases entre el capilar sistémico y cualquier célula del cuerpo. Listo. Entonces, ahora la sangre, la sangre en los vasos sanguíneos sistémicos tiene una presión de CO2, de 45 milímetros de mercurio el CO2 y el oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Con esa presión llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y ahora llega al capilar alveolar. ¿Con cuánto de presión llega el CO2 en el capilar alveolar? ¿Con cuánto? 45 milímetros de mercurio. Y el oxígeno Con 40 milímetros. con 40 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, ¿por qué se da, repito una vez más, por qué se da el intercambio gaseoso entre el capilar y el alveolo y el capilar sistémico y cualquier célula del cuerpo y viceversa? Por la diferencia de presiones. Por la diferencia de presiones. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Listo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora, chicos, es las células de todo el aparato digestivo. ¿Ya? Entonces, para esto de las células de todo el aparato digestivo, ¿ya?
necesitas memorizar bastante, ¿ya? Entonces, hasta que memorices, vamos a perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vas a tomarle una foto ahorita, tómale una foto, un ratito. Tómale ahí una foto. ¿Listo? ¿Me avisas? No está compartiendo. Y no está No estoy compartiendo. compartiendo. Ay, perdón. ¿Verdad? Ya. Y ahora sí. Muy bien. Ahí está. Tómale una foto. ¿Me avisas? ¿Me avisas? Listo, profesor. Listo. Vamos con eso también. ¿Me avisas? Ya, profesor. Ya listo. Listo. Vamos con eso. Para eso ya tú sabes cómo son los epitelios, ¿no? Ya sabes cómo es un epitelio monoestratificado, poliestratificado, pseudoestratificado. Ya sabes que es un tejido conectivo. Ya sabes todo eso. Ya, listo. ¿Listo, chicos? Sí, profesor. Ya, Sí. entonces, ya. Entonces te voy a dejar todo este tiempo para que ya lo repases para mañana. Y ahí nos estaríamos quedando. Entonces, esto yo mañana entro, ya más rápido comenzamos a avanzar. El día de hoy ya hemos hecho lo que son fosas nasales. Por favor, si tienen tiempo, si no, no hay problema. Ya estamos haciendo partes de todo lo